Soy Liliana Hendel, soy psicóloga, periodista y sobre todo feminista, y en primerísimo lugar lo que quiero decirles es que lamento enormemente no poder estar físicamente allí con todas ustedes para poder intercambiar todas las informaciones que ustedes seguramente tienen y que a lo mejor yo podría aportarles. Cuestiones personales, familiares, de esas que a veces se cruzan en las decisiones de la agenda, impiden que yo esté físicamente ahí, pero no quería estar de alguna manera, y esta, claro que sí, es tal vez una de las mejores maneras. Vamos a hablar de la justicia, vamos a hablar de por qué una gran parte dentro del movimiento de mujeres hace años que venimos señalando que la justicia es un sistema patriarcal, es un sistema machista, misógino, y sobre todo para muchas mujeres que a lo mejor no tienen ni el patrocinio ni los conocimientos suficientes, es permanentemente una carrera de obstáculos, un laberinto que hay que ir cruzando para llegar a algún lugar. Y de hecho, hoy mismo a la mañana, alguien a quien estoy acompañando periodísticamente en su larguísimo pesar y penar, me decía: cada vez que siento que llego a esa línea, que es la línea de llegada, me corre la línea un poquito más, porque algo sucede inesperado que hace que no podamos llegar a tener justicia. Es importante entender que todo el sistema teórico de la justicia lo crearon los varones en tiempos en los que las mujeres no teníamos ninguna participación. Se hablaba del sufragio universal, pero en ese universo del sufragio las mujeres no estábamos incluidas. No solo no votábamos, no teníamos ninguna capacidad de decisión, no podíamos heredar, no podíamos ser testigas de un juicio, no podíamos firmar cheques. De esa época es esto que llamamos el sistema judicial. No recuerdo exactamente cuándo fue que llegó a pedir ayuda periodística, a que difundiéramos su historia, Andrea Vázquez. Hasta ese momento teníamos una información más teórica en el periodismo acerca de qué era lo que estaba pasando con la aplicación, sobre todo de la ley de impedimento de contacto. A partir de Andrea Vázquez empezamos a tirar de una piolita que nos llevó prácticamente al horror. Allí descubrimos cómo se instrumenta dentro del sistema judicial el inexistente síndrome de alienación parental. Es un síndrome que no existe, es un síndrome que la medicina no reconoce, que la psicología no reconoce, que la psiquiatría no reconoce, pero que sin embargo se reconoce en los estrados, en los tribunales, en las cabezas machistas de jueces, juezas y muchas veces peritas, peritos y asesores. Bueno, claramente el video que compartieron acerca que hizo Mundanas muestra con claridad de qué se trata. Sintéticamente tiene que ver con que una mujer, madre, que se anima a denunciar violencia cuando el varón tiene algún poder de influencias, algún poder económico, algún poder cualquiera, se revierte esta situación y ella pasa rápidamente de ser denunciante a ser denunciada. ¿De qué se la acusa? Se la acusa de llenar la cabeza de sus hijos con ideas en contra de este progenitor. Se la acusa de denunciar falsamente, se la acusa de mentir, se la acusa de estar inventando una causa que luego se construye como un expediente. ¿Quién le cree a una mujer que denuncia en un sistema patriarcal? Esta es una pregunta que les dejo, porque me parece que este es el momento, este momento histórico del movimiento de mujeres en las calles, para preguntarnos cómo es que el estereotipo de una mujer mala, loca, despechada, capaz de hacer cualquier cosa porque su varón, su macho, su hombre la dejó, es, dentro del sistema judicial que debería protegerla, atacada. Es disciplinador. Es un mensaje para las otras mujeres. Esto les va a pasar si denuncian, calladitas, como en todos los siglos anteriores. Cuando un niño o una niña es golpeado, es testigo de violencia, es abusado por su propio padre, lo primero que sucede
es que el sistema judicial dice, esa mujer miente, esos niños mienten, esas niñas mienten. Y entonces lo que inicialmente fue violencia puertas adentro se convierte en la peor de las violencias, la institucional, aquella que debiendo amparar y proteger, castiga y disciplina. En algún momento en la charla TED, que seguramente ustedes compartieron, lo llamé el crimen perfecto de la justicia machista. El sistema es como un rompecabezas cuyas piezas se van enganchando, por eso es perfecto. Porque empezamos por decir esa mujer miente. El sistema considera que la verdad es que ella mintió. Muchas veces porque dicen que no hay pruebas suficientes, lo cual es un problema porque las violencias son puertas adentro, las violencias son sin testigos. Obviamente que el violento no va a esperar a llamar a los vecinos para decir, che, hey, vengan a ver cómo viola a mi hijo, hey, vengan a ver cómo le pego a mi mujer. Entonces lo que el sistema históricamente considera una prueba, para la violencia machista, para la violencia de género, no avala, en primer lugar, que la palabra de la mujer sea considerada con valor de prueba y se la proteja inmediatamente. El crimen es perfecto porque las cámaras Gesell no funcionan como deben funcionar. El crimen es perfecto porque las asociaciones de niñez no funcionan como deben funcionar, porque la CENAF no funciona como debe funcionar, y entonces toda la organización es una organización al servicio de mostrar aquella teoría inicial. Ella miente y las niñas y los niños lo que hacen es repetir la mentira de la madre. Todos en contra del varón denunciado. El crimen es perfecto. No hay ninguna posibilidad para esa mujer de salir del laberinto. Y tenemos que agregar algo más. Quien tiene derecho a ser patrocinado por el Estado es quien ha sido denunciado. Ella, la madre protectora, ella, la mujer que se animó a denunciar, ella tiene que pagarse a un abogado o a una abogada. Tiene que bancar muchas veces sin ningún recurso. Tiene que bancar económicamente a sus hijos, porque ustedes saben además que el tema de la cuota de alimentos, famosa cuota de alimentos, nunca es considerada violencia por este sistema patriarcal. Entonces el crimen es perfecto. He conocido y acompañado casos periodísticamente de niñas y niños abusados por sus propios progenitores, cuyo expediente circula y circula y circula, y hay cautelares, y hay apelaciones, y hay circulaciones, y pasan los años, y las niñas y los niños siguen creciendo, y las madres protectoras pierden sus trabajos, pierden su capacidad para estudiar, a veces tienen que huir de una provincia a la otra y además tienen la espada de Damocles porque se las acusa por impedimento de contacto. Nadie se pregunta si impiden el contacto porque protegen a sus hijas e hijos de seguir siendo violadas por su padre. Y les pregunto a ustedes, mujeres, si descubrieran que su hija, su hijo, su sobrina, la hija de su amiga está siendo violada por su padre, ¿impedirían el contacto? Hay un mito feroz que se instala en las sociedades donde el movimiento de mujeres es fuerte y donde la reacción machista es tan fuerte como el movimiento de mujeres. Digo esto porque esto no solo sucede en la Argentina, sucede en la región, sucede en el mundo, pero sobre todo, casualmente, en aquellos lugares donde el movimiento de mujeres es más fuerte y más contestatario. Se instala la idea de que las mujeres denuncian falsamente y entonces vemos en los medios, por ejemplo, que hay teorías acerca de las denuncias falsas. Vemos a los varones que han sido denunciados y que salen agrupados como pobres papis a los cuales se les impide el contacto con sus hijos, decir ellas denuncian falsamente. ¿Cuál es la realidad de la denuncia falsa? 0,03. Repito, 0,03. Quiere decir que de cada 10, las 9,07 que no se tomaron en consideración eran verdaderas.
Son las historias de mujeres que denuncian situaciones de violencia o de madres protectoras que denuncian que sus niñas, niños están siendo abusados y con el mito de la denuncia falsa no se les cree, pero no existen. Lo que sí hay, y me parece importante en este espacio decirlo, es muchas mujeres que abandonan el circuito de los expedientes, que abandonan el sistema judicial, que la denuncia en algún momento no se renueva, no siguen el expediente, no siguen los pasos que tienen que seguir. Muchas de esas mujeres no tienen dinero ni para el boleto del colectivo. Muchas de esas mujeres, para seguir de la mano de sus expedientes, no tienen con quién dejar a sus niñas, niños. Muchas mujeres que tienen para el boleto de colectivos y a lo mejor tienen hasta para un taxi o tienen coche propio, se agobian, se agotan. El maltrato llega a un momento en que las convence de que este camino, el de la denuncia, no tiene ningún sentido, porque no les creen, porque el estereotipo y el mito de la denuncia falsa le gana a la verdad de una mujer que está denunciando. Entre gallos y medianoche sale la ley penal llamada de impedimento de contacto, 24.270. Como es penal, ustedes saben cuál es el castigo. Cuando una mujer, madre protectora, de alguna manera intenta que no haya contacto entre el violento y sus niñas y niños, el violento, muchas veces la familia del violento, puede ser su propia madre, incluso con cero empatía con quien en algún momento fue su nuera, hacen una denuncia penal por impedimento de contacto. El castigo es la cárcel, pero además, antes de llegar a esa instancia, el sistema judicial produce una situación devastadora, que es con la ley penal en la mano y en el supuesto cumplimiento de esa ley penal, envían policía, gendarmería, fuerzas de seguridad y arrancan a las niñas, niños de sus casas, de sus escuelas y los entregan a veces a las familias paternas o a veces al varón denunciado. ¿Esto es un despropósito? Claro, sí. ¿A quién se le ocurriría entregarle a una niña o un niño a alguien que está denunciado? Al sistema judicial. Tenemos una enorme cantidad de casos de madres protectoras a las que les han quitado a sus hijos y en algunos casos no los han vuelto a ver, como el caso de Gilda Morales en Córdoba, por ejemplo, donde actuó la jueza Morcillo, como el caso de Andrea Vázquez en provincia de Buenos Aires, donde actúa en este momento el juez Damián Lulio. Tenemos historias terribles, por ejemplo la historia de Jazmín, que no pudo abrazar a su mamá, que murió de un cáncer terminal, porque la jueza Trigini impidió el contacto con esta mujer a la que se acusó justamente de impedir el contacto con el varón denunciado. Dice la justicia patriarcal que un padre es un padre. Decimos nosotras desde el movimiento de mujeres, un varón que viola a su propio hijo no es un padre, es un genitor. Tenemos allí las consecuencias de un espermatozoide. Paternar es otra cosa. Los efectos en los niños y niñas de estas medidas son brutales. Son brutales por lo que implica, en primer lugar, que para crecer bien no solo necesitamos proteínas, también necesitamos movernos en un ámbito en el que la criatura que está creciendo sienta que puede confiar en el mundo adulto que la rodea. En primer lugar, entonces, lo que se rompe es esa necesidad de confiar en el adulto o en la adulta, porque aquel que debería cuidarme me pega, me golpea, me mata o mata a mi mamá, o golpea a mi mamá o le grita y le insulta a mi mamá delante mío que soy una niña. El aparato psíquico requiere de un alimento para poder construir eso que llamamos la subjetividad. Una justicia con asesores, asesoras y peritos que no toma en consideración los síntomas,
volver a hacerse caca, hacerse pis, tener pesadillas terribles, no confiar en las personas adultas, no poder relacionarse con los otros chicos. Todas esas cosas que para cualquier persona, no solo para las psicólogas, es material para entender lo que está pasando en el alma y en la psiquis de estas criaturas, al sistema judicial parecería no importarle. Y me parece que allí, en este encadenamiento de cada una de las personas que conforman este enorme bloque que es el sistema judicial, somos eslabones de una cadena donde con toda seguridad siempre hay alguien que puede abrir una puerta, tener una sonrisa empática, hacer que un expediente circule o llamar la atención sobre algo que es tan siniestro como impedir que un niño pueda estar en contacto con una madre, a la que de lo único que se le acusa, en todo caso, es de hablar mal del padre. Es sin ninguna duda que en este tiempo las calles han sido colmadas por un movimiento de mujeres con consignas varias. Lo personal es político es una vieja consigna que me parece fundamental, sobre todo en esta instancia de las trabajadoras del sistema, porque todo lo que hoy es motivo de consulta y motivo de estas reuniones, hasta hace muy poco tiempo era considerado privado. De eso no se hablaba. Eso era como meterse en la cama de la gente. Y hoy consideramos que lo personal es político, lo personal requiere de una atención del Estado. Y las calles llenas, además, de pancartas, y el libro de Mariana Carvajal, Yo te creo hermana, señalan que hasta ahora la palabra de la mujer no tenía ningún valor y que es imprescindible que por lo menos entre nosotras empecemos a tener como norma que cuando una mujer está diciendo algo, le creemos. ¿Me puedo equivocar? Claro. ¿Alguna puede mentir? Obvio. ¿Alguna puede ser requete mala? Por supuesto. Yo las invito a que corramos el riesgo.